Si queremos hablar de soluciones, primero necesitamos que observar las causas que generan los problemas que pretendemos resolver. Pues bien, en el tema de la contaminación existen distintas causas. Por ejemplo, la contaminación de un lago puede tener como causa una fábrica cuyos desechos tóxicos sean vertidos en él. La contaminación del aire de una ciudad puede ser debido principalmente al uso excesivo de autos que generan dióxido de nitrógeno merced a la quema de combustibles fósiles. Incluso el ruido es un tipo de contaminación y puede tener diferentes orígenes. Pero a pesar de todas estas fuentes de contaminación, existen dos causas principales de la contaminación mundial. En otras palabras, si resolvemos las dos causas que mencionaré a continuación, podemos estar seguros que el problema de la contaminación mundial se resolvería en su mayor parte. Pues bien, sin más rodeos, estemos seguros que la sobrepoblación y la producción en masa son las dos grandes culpables de los problemas ambientales. La sobrepoblación implica gran consumo de recursos naturales no renovables, consumo de productos hechos en fábricas que dañan el aire, consumo de agua potable, el uso de medios de transporte que emiten masivamente dióxido de nitrógeno, así como consumo de productos alimenticios que implican la quema de bosques y áreas naturales en pos de extender campos para la agricultura, etc. La sobrepoblación es un factor tan importante que basta ver la contaminación de países superpoblados como la India o China. Y es que la sobrepoblación es la causa de todos los tipos de contaminación. Contaminación del aire, del agua, del suelo, etc. Todos los seres humanos contaminamos de una u otra forma y cada uno de nosotros deja una huella ambiental. Unos más que otros, por supuesto, pero todos al final lo hacemos. En fin, habiendo analizado la primer gran causa de contaminación, pasemos a la otra causa principal, es decir, la producción en masa. Vivimos en sociedades cuya economía depende de la producción capitalista. Se produce con el fin de que se consuma una y otra vez y con la mayor vorágine. La producción constante crea una serie de consecuencias que van desde los desechos y basura en cantidades exorbitantes, como las grandes fábricas, las minas o la industria de las cabezas de ganado. El crecimiento económico de nuestros países depende de que lo anterior aumente cada vez más. La economía capitalista implica la destrucción del medio ambiente y viceversa. La conservación del medio ambiente implica una recesión económica basada en la producción en masa. Los problemas son claros. Poseemos un sistema económico contrario y enemigo de la salvaguarda del medio ambiente. Habiendo hablado de las problemáticas, pasemos ahora a las soluciones. Con respecto a la producción en masa, necesitamos un sistema económico que no sea contrario y opuesto a la salvaguarda del medio ambiente. Un sistema económico cuyo desarrollo no implique una destrucción ecológica. Un sistema económico que se enfoque más en la innovación sustentable en lugar de la producción en masa. Un sistema económico sustentable debería producir, por ejemplo, bienes que usen envases biodegradables. Otro ejemplo es el de que los gobiernos deberían considerar como ilegal la obsolescencia programada de varios productos tecnológicos. La obsolescencia programada busca que los aparatos tengan un periodo corto de vida en aras de que el consumidor compre de manera más frecuente el mismo tipo de aparatos. Otro ejemplo sería el siguiente. Muchas farmacéuticas, en lugar de curar enfermedades, hacen que el individuo sea dependiente a los fármacos para que los consuma una y otra vez durante años o por el resto de su vida. Otro ejemplo es el de que muchas ciudades están diseñadas para los automóviles particulares. En lugar de privilegiar transportes colectivos como los metrobuses, los trenes subterráneos, etc., que muchas veces contaminan menos.
Incluso en las avenidas no se contempla a las bicicletas y ya no se diga a los peatones, pues en veces ni siquiera banquetas existen. Todo esto para que la industria automotriz y los monopolios de hidrocarburos vendan en masa. Es como si este sistema económico nos orillara a consumir sus productos, pues si no hay gasto ni consumo, entonces nadie se hace millonario. El sistema económico actual impide la evolución de tecnología sustentable, y es una urgencia cambiar eso. Pasemos ahora a la solución de la otra gran causa de contaminación a nivel mundial, vale decir, la de la superpoblación. Hace poco apareció un estudio que dice que entre las acciones que podemos hacer para reducir las emisiones de dióxido de carbono destacan la de no usar automóvil o reducir los vuelos transcontinentales. Sin embargo, el no tener hijos sería la decisión personal que más reduciría el impacto de las emisiones en el cambio climático. Pues bien, la solución de este problema no es el que ya no nazcan niños, o el de reducir la mitad de la población mundial como ocurre en algunas películas de ciencia ficción. Aquí la solución está en equilibrar los recursos existentes en un área geográfica específica con el número de consumidores de dichos recursos. En otras palabras, la solución es la planificación. No importa la cantidad de hijos que busques tener, importa que puedas brindarles lo necesario para que tengan una vida de bienestar, sin carencias de recursos. Un planeta superpoblado es exactamente parecido a una mujer en extrema pobreza teniendo varios hijos. Todos ellos padecerán de todo tipo de carencias, desde alimento hasta un techo digno. Si una pareja o una mujer planifica el número de hijos a tener, basándose en la posibilidad que tiene de brindarles lo necesario para una vida digna y con bienestar, entonces tendrá pocos hijos. En cambio, una mujer que no racionaliza los hijos a tener, sino que los concibe casi de manera espontánea por el simple hecho de tener relaciones sin protección, o por su ideología conservadora que le dictamina que ella tiene que tener los hijos que Dios le dé, entonces dicha mujer tendrá un número desproporcionado o imprudente de hijos. Si se planifican los hijos, su número siempre será prudente. Por el contrario, si no existe cuidado, planificación o responsabilidad de la propia sexualidad, sin pensar en consecuencias, entonces habrán muchos embarazos no deseados. Por cierto, la planificación familiar ocurre más en países con un alto índice de desarrollo humano, y la falta de planeación es más propio de países con un bajo índice de desarrollo humano. Importa mucho entonces, en aras de un número prudente de población humana, que se tenga en cuenta la educación sexual, tanto el uso correcto de preservativos, y no su condena mediante ideologías religiosas, por ejemplo, y también importa mucho la planificación familiar. Se tiene que saber distinguir en lo que son las relaciones sexuales en aras de la satisfacción y en las relaciones sexuales en aras de la procreación. Son cosas muy diferentes. De esta manera, hay que saber protegerse en las relaciones sexuales cuya meta sea la mera satisfacción, y por el otro lado, planificar en las relaciones cuya meta sea la reproducción. Lamentablemente, en países subdesarrollados o con un pensamiento retrógrada, no se ha sabido diferenciar lo uno de lo otro. En muchas de estas sociedades atrasadas se exige a las mujeres que el sexo solo debe de tener como meta la reproducción, que el sexo como satisfacción es algo malo o un pecado. Y ese es el pensamiento primitivo de muchas mujeres de este tipo de sociedades que no han logrado evolucionar lo suficiente para tener planificación familiar ni educación sexual. Y eso se ve reflejado en la desproporción entre número de hijos y recursos disponibles. Tras analizar las problemáticas medioambientales y sus soluciones, ya dependerá de cada uno si logra tener una educación sexual eficiente y una cultura de la planificación en aras de tener un número prudente de hijos. Y ya dependerá también de cada sociedad si exige o no
que tanto su sistema político y económico se concentren en la sustentabilidad en lugar de la producción en masa que beneficia a particulares, y que a dichos particulares, con tal de su enriquecimiento, no les importa causar desastres ecológicos,